¿Cómo le va? Buenas noches, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos en Diputados Televisión en una jornada conmovedora en la República Argentina por el atentado contra un diputado nacional, Héctor Olivares, del radicalismo de la provincia de La Rioja, y por la muerte de un colaborador de él, el señor Chabón. Bueno, lo cierto es que de todos estos temas vamos a estar hablando a lo largo del programa de hoy. Presentación y empezamos el programa. Una jornada muy particular en la República Argentina. Vamos a comenzar con un comunicado de la Cámara de Diputados de la Nación, un comunicado firmado en la jornada de hoy, presentado en la jornada de hoy, que habla sobre los hechos ocurridos, ahí lo estamos viendo, en la cual se señala que la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación expresa su profunda consternación ante el brutal atentado sufrido por el diputado Héctor Olivares. Nos ponemos a entera disposición de su familia, a quienes acompañamos con nuestra solidaridad y, por supuesto, ofrecemos toda la colaboración institucional a la justicia para el esclarecimiento de este hecho que nos conmociona. Expresamos también nuestro más hondo pesar por el fallecimiento del funcionario rojano Miguel Yadón, asesinado en este mismo atentado. Comunicado oficial de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y se vio también la presencia de los diputados nacionales a lo largo de toda la jornada en el Hospital Ramos Mejía, siguiendo muy de cerca el estado de salud del diputado nacional Héctor Olivares. Empezamos el programa, empezamos a hablar con nuestros colegas que nos acompañan en el panel. Laura Serra, ¿cómo le va? Muy bien. Señor Raúl Graneros, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto. Bueno, una jornada típica. Cambiamos totalmente el programa porque la idea era hablar de muchos temas que tienen que ver con la actividad parlamentaria, que lo vamos a tocar, lo vamos a analizar, pero hay una primera reflexión que hacer con todo esto. No, por supuesto, una jornada conmocionante. Todo el arco político, en definitiva, se ha pronunciado en repudio de lo que ha sucedido en el ataque del día de hoy por la mañana, que cuando uno ve las imágenes que hicieron difundir en el Ministerio de Seguridad, la verdad es que, son muy llamativas, conmocionan, digo, por la tranquilidad con que se han movido estos maleantes, estos asesinos. La investigación está en curso, habrá que ver en las próximas horas. Parece ser que están identificados los atacantes, habrá que ver finalmente si llegan a ser atrapados por el gobierno y el Ministerio de Seguridad. Mucha preocupación en el Congreso por lo que ha sucedido. El diputado nacional está en una situación crítica, un estado de salud muy crítico. Tiene una virtud y algo que la distingue. Así que bueno, vamos a estar atentos a lo que va a suceder en las próximas horas con el estado de salud del diputado nacional. Raúl, el diputado nacional estaba en diferentes comisiones. Particularmente en la comisión. Es un diputado con perfil bajo. Un trabajador del Congreso Nacional de perfil bajo, pero con un gran protagonismo en el día a día del trabajo de las comisiones, y uno de sus trabajos destacados por estos días tenía que ver con el tratamiento, el debate de la ley antibarras en comisión en la Cámara de Diputados. Tema que generó en las últimas horas la presencia del presidente de River, Donofrio, la presencia de un colega periodista, Gravia, quien habló también sobre la inseguridad, la violencia en la Argentina, vaya paradoja, y también otros exponentes del fútbol argentino en los últimos días. La gran pregunta de estas horas es si estamos en presencia de un hecho aislado que conmociona a la República Argentina o es la vuelta de la violencia política. Alguien me decía, con la muerte de Alberto Nisman ya volvió la violencia política. La pregunta es si esto consolida, si esto tiene por detrás elementos más graves de lo que estamos sospechando, y creo que la investigación en curso nos va a brindar las respuestas. Sin dudas, la inseguridad es una de las prioridades de la ciudadanía, hoy más que nunca. Ahora, Laura, el diputado Olivares fue
prácticamente el hombre que impidió la reelección de Sergio Casas en la provincia de La Rioja. Efectivamente, porque cuando el gobernador Sergio Casas pretendió la reelección en su provincia, bueno, interpusieron junto con Ricardo Gil Lavedra, constitucionalista, diputado mandato cumplido de la Unión Cívica Radical, un amparo que finalmente llegó a la Corte y la Corte finalmente denegó que el actual gobernador pudiera ser reelecto. Están suspendidas las elecciones en la provincia de La Rioja. De hecho, vos sabés que el diputado Olivares tenía previsto viajar después de realizar esta caminata que habitualmente hacía por el Congreso, tenía previsto viajar a La Rioja a participar de una actividad con Ricardo Gil Lavedra. Están en plena campaña, están las elecciones riojanas por delante, mucha preocupación, mucha inquietud hay allí en esa provincia después de todo lo que ha pasado en materia judicial. Así que bueno, indudablemente él, me refiero al diputado Héctor Olivares, junto a Julio Martínez, que es el candidato a gobernador por parte de Cambiemos, eran una dupla importante en esta arremetida contra el gobernador Casas. Y bueno, el propio diputado Olivares a mí me lo ha comentado personalmente en una entrevista que hicimos ayer mismo en la televisión pública y donde planteaba que no entendía cómo todavía el gobernador Casas no había puesto fecha para la elección, que si uno seguía los carriles normales tendría que haber sido el próximo domingo. Y ahora habrá que ver qué es lo que pasa en esa provincia. Debe estar por demás convulsionada después de lo sucedido. Habrá que ver finalmente cuál es el derrotero electoral de La Rioja, bueno, donde uno de los candidatos, Julio Martínez, el senador Julio Martínez, se ha mostrado por demás consternado después de lo sucedido hoy, se quebró al aire y bueno, por supuesto esto puede llegar a ser un punto de inflexión, ¿no?, para las elecciones allí en La Rioja. Bueno, y vamos a hablar, claro, también con los invitados respecto a estos hechos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar en minutos nada más con Raúl Timerman, analista político, y también con el diputado Pablo Cosiner sobre la situación ocurrida en la República Argentina. Pausa y enseguida más Hay Quórum por Diputados Televisión. Segundo bloque de Hay Quórum, ideas en debate y lo señalado anteriormente. Está junto a nosotros Raúl Timerman, analista político. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y el diputado Pablo Cosiner, diputado de Argentina Federal por la provincia de Salta. Timerman, ¿cómo impacta los hechos ocurridos en el día de hoy, en el medio de esta campaña electoral y la primera reflexión que usted tuvo apenas conocido el hecho del día? Antes de una reflexión tuve una sensación cuando primero conocí el hecho, después vi el video, y el video da la impresión de que todo está realizado con una sensación de impunidad, de que nada va a pasar. El hombre se baja del coche, tiene el coche estacionado ahí. No son los típicos sicarios de la droga que actúan en moto de a dos, uno adelante, el otro atrás, pasan, disparan y se escapan. Acá se quedaban. Incluso cuando llega el policía, el coche todavía no se había ido. Y el policía se acerca a uno, creo que al hombre que estaba fallecido. Creo que no va a ser difícil identificarlos, digamos, con todos los sistemas que hay ahora de identificación de rostros y etcétera. Y no sé qué puede haber detrás de esto. Si tiene o no impacto desde el punto de vista de la política, es en función de cuál es el origen de este asesinato. Claro. Si el origen tiene que ver con la política, va a tener un impacto fuertísimo, porque en la República Argentina este tipo de hechos no estamos acostumbrados, no ocurren. Cuando mencionaban lo de Nisman, nosotros no vimos el momento en que muere Nisman, ya sea un asesinato, un suicidio, lo que sea, no lo vimos. Acá vimos el momento en que le disparan. Esto causa una impresión muy fuerte. Si hay un origen político detrás de esto, digamos, es un arranque de una nueva etapa en la política argentina a la que no estábamos acostumbrados. Diputado Pablo Cosiner, sus opiniones, su reflexión.
Bueno, mucha preocupación. Yo coincido en la misma sensación que el amigo Timerman cuando vi las imágenes. Me dio una sensación de impunidad de esas personas. O sea, personas que cometen el hecho, entran al auto, salen del auto, se acercan, hablan aparentemente, por lo que uno ve, hablan con el diputado, lo miran, se vuelven a ir. Llegó una persona en bicicleta, después un policía, el auto seguía ahí. Entonces, eso creo que lo que, además de obviamente el hecho contra la persona que termina falleciendo y la herida tan grave al diputado, que es lo que creo que lo más importante, además de eso, el contexto que uno ve ahí, es decir, como que esta gente sabría que no le podría pasar nada, ¿no? Tiene una gravedad institucional muy importante. Es a una cuadra del Congreso, a un legislador en funciones, con una persona que tiene vínculos con él, y claramente ese equipo de gente o ese grupo de gente que no tuvo temor a hacer ese hecho a una cuadra del Congreso, claro, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que hay que evaluar. ¿Por qué esa gente se sentía con tanta seguridad de poder hacer ese hecho? Yo lo que creo que acá la justicia tiene que tener una respuesta inmediata, ¿no? En cuanto a investigar y a decir qué es lo que ha pasado, porque la sociedad en general lo necesita, porque ya un problema de seguridad que evidentemente existe hoy en el país, agregarle esto que tiene repercusión institucional, creo que genera un clima muy preocupante y ojalá que no haya repercusiones políticas, que no haya tampoco especulaciones políticas. Yo creo que ser muy cuidadoso porque después es muy difícil dar marcha atrás en especulaciones que se dieron por ciertas y después Seguro. no son. Entonces yo creo que hay que dejar que institucionalmente se investigue, pero rápido, Claro. porque Seguro. necesitamos respuesta. No, pregunta. Hoy hubo una conferencia de prensa por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, indicando, bueno, con cierta certeza de que el diputado nacional no habría sido el blanco del ataque, sino más bien su acompañante, que resultó fallecido, Miguel Yadón. Estas apreciaciones de Patricia Bullrich a escasas horas del ataque, ¿qué opinión le merece? ¿Le parece que, uno viendo el video da la impresión de que sí, de que Claro, efectivamente, por cómo actuaron, no remataron al diputado si efectivamente era el blanco del atentado, ¿no? Pero bueno, hoy el gobierno ya dio un parecer al Yo respecto. creo que hay que ser muy prudente, porque es verdad, uno viendo el video dice, bueno, ¿por qué esas personas salen del auto? Si mataron a la otra persona, pudieron matar al diputado, no lo hicieron. Ahora, uno ve que se acercan, no saben si le dejaron un mensaje, si le dijeron, qué le dijeron, si hablaron, qué expresaron. Entonces, todo eso creo que, ojalá, el diputado primero se pueda recuperar por su propia salud y además también para colaborar en la investigación, porque si tuvo contacto, él puede llegar a contar si se le acercaron, qué dijeron. Yo no me apresuraría a hacer conclusiones en tan poco tiempo, y bueno, cuando creo que faltará investigar algunos temas, salvo que ya haya alguna conclusión que nosotros no conocemos, pero me parece que hay que ser muy prudente y cuando se diga esto pasó, que sea realmente la seguridad, ¿no? Está bien. Raúl. ¿Condiciona a los candidatos una evaluación sobre este tema? Y sería muy grave. Ojalá que no. Estaríamos pasando ya a otra etapa, que creo que es lo que decía al final Timerman, que entraríamos en algo que en la Argentina no estamos acostumbrados, o sería volver a otras épocas. Ojalá que no. Yo la verdad que deseo que esto se esclarezca, que se pueda encapsular en un hecho determinado, y que no tenga repercusiones generales, no porque sea la política, porque creo que institucionalmente a la Argentina afectaría un montón. Espero que no. Timerman, ¿en qué momento de la campaña estamos? ¿Se aceleran los tiempos? El domingo hay elecciones en la provincia de Córdoba. Ahí parece que hay un panorama definido para lo que es el peronismo, el triunfo de Schiaretti. Sí. Pero hay una discusión también en el seno de Cambiemos, entre los radicales, Mario Negri. Es verdad, quiero aclarar algo respecto al punto anterior. ¿Sí? El hecho de que el diputado no haya sido el blanco del ataque no le quita gravedad institucional.
punto, Seguro. digamos. Respecto a la situación electoral, si se aceleran los tiempos, todos los días se aceleran porque cada vez falta un día menos. Estamos a un mes del cierre de alianzas y a 40 días del cierre de las candidaturas y no hay muchos candidatos claramente establecidos. En principio, por el lado de Cambiemos, hay un candidato que es el presidente Mauricio Macri, candidato que tiene que reafirmar diariamente que él va a ser candidato. Significa que algo está pasando ahí, y efectivamente algo está pasando, porque hay un sector de lo que ellos llaman el círculo rojo, que tiene que ver con empresarios, políticos y periodistas y consultores, que están haciendo muchísima fuerza para tratar de que no sea el presidente el candidato. Y están operando fuertemente, no sobre el trío duro, porque Durán Barba, Mauricio Macri, Marcos Peña están empeñados en que así sea y buscan la pureza del PRO en forma permanente, sino sobre la cuarta pata de esa mesa, que es el hermano de la vida del presidente, Nicky Caputo, al que se le están acercando permanentemente los empresarios diciendo hay que buscar algo nuevo. Y ya habían operado por fuera cuando Martín Lustó sale a decir tenemos que ampliar la alianza electoral de Cambiemos, invitando a sectores del radicalismo, del peronismo, del socialismo. Y detrás de eso sale el gobernador de Mendoza, Cornejo, a decir exactamente lo mismo. O sea que el lobby que se está haciendo ante la duda de que el presidente pueda ser garantía de ganar y el temor que producen determinados sectores y en otros pánico, la posibilidad de que Cristina sea finalmente presidenta, hace que estén operando muy fuertemente en ese sector. Desde el punto de vista de la oposición, bueno, Cristina tiene que decidir o decir su decisión respecto a si va a ser candidato o no. Me da la impresión que está un poco en la línea. Yo recuerdo durante la campaña de la Alianza, una reunión, Fernando de la Rúa era el candidato, y alguien le pedía una definición, no me acuerdo si era Rodolfo Terráneo, alguien le pedía una definición a De la Rúa. De la Rúa se queda pensando, lo mira y dice, voy a incrementar la incertidumbre hasta hacerla insoportable. Recuerdo esa frase textualmente. Y desde el punto de vista estratégico, el kirchnerismo siempre incrementó la incertidumbre hasta hacerla insoportable. En todas las veces que tuvo que definir candidaturas, esta no va a ser diferente. Y por el lado de Alternativa Federal, efectivamente hay 3 candidatos en este momento, digamos. Está Urtubey, está Lavagna, que apareció hace 30, 40 días, y está Sergio Massa como candidatos. Sergio Massa y Urtubey van a ser candidatos y están dispuestos a jugar las PASO, y Lavagna cada vez está más convencido que va a ser candidato, y están todos esperando el resultado de Córdoba, claro. El triunfo de Schiaretti, cuanto más contundente mejor, opinan algunos, y ver qué dice Schiaretti, porque se va a convertir en el referente guía de ese sector y va a decir, o apoyemos a tal o vayamos a las PASO. Ni Urtubey está dispuesto a bajarse, ni Sergio Massa está dispuesto a bajarse, y en realidad el que más dispuesto está a bajarse es Lavagna, porque no está dispuesto a ir a las PASO. Un escenario interesante. ¿Laura? No, justamente a Pablo preguntarle lo de Córdoba, ¿no? Va a ser una elección crucial, definitoria, para los pasos que van a tomar los candidatos o precandidatos hoy anotados en la carrera presidencial. Digo, ¿qué rol imaginás que va a tener Schiaretti, de quien se presume va a ser una gran elección en Córdoba, a partir de, del día del lunes, del día posterior a las elecciones? ¿Cuál va a ser el rol en el peronismo de Schiaretti? El rol de Schiaretti hoy ya es muy importante. Ajá. Porque no es que depende del resultado. El resultado va a confirmar una realidad. Él es uno de los fundadores, si se quiere, de este espacio de Alternativa Federal, cuando se hace la primera reunión entre Schiaretti, Massa, Urtubey y Pichetto. Lo que sucede es que de esa mesa era el único que no había planteado intenciones presidenciales porque tenía su desafío como gobernador, candidato.
pero es la provincia más grande que gobierna el peronismo, con un triunfo importante que había tenido Cambiemos en la presidencial, y que creo que lo que Córdoba va a hacer es también reafirmar una tendencia de la crisis que tiene hoy el gobierno y Cambiemos en su relación con la gente, y eso se va a ver más profundizado en Córdoba, donde teóricamente el rendimiento de Cambiemos había sido muy importante en los últimos tiempos. Y que ahora va dividido. Entonces, creo que Schiaretti va a ser un articulador muy importante, pero además avanzando electoralmente, creo yo, en la ciudad de Córdoba, donde esperamos que Martín Yayora, nuestro compañero de banca, sea el nuevo intendente de la ciudad. Eso también va a implicar un impulso a esta idea de que, como viene dándose en varias provincias, el rendimiento de Cambiemos es muy malo, y que la gente va a ir buscando, o va buscando algo que le permita ir saliendo de esta eventual polarización o grieta, que es la apuesta que este espacio Alternativa Federal está realizando. Pero yo creo que el rol de Schiaretti ya es muy importante y va a ser mucho más importante después del Pregunta, triunfo, ¿no? ya que está hablando de Schiaretti y de Alternativa Federal, la posibilidad de que Labaña pueda competir por fuera de Alternativa Federal, ¿no? Porque está esta posibilidad de que compita entre los PASO, cosa que él todavía parece no estar muy definido, muy convencido de esa alternativa. Pero él dice, yo me siento más candidato que hace 3 meses, como que tiene ganas de jugar. Entonces están estas dos posibilidades, ¿no? O que compita dentro de una interna o que lo haga por fuera. Ahora, si lo hace por fuera, sería muy perjudicial para el espacio del peronismo no kirchnerista, ¿no? Porque dividiría la ancha avenida del medio, ¿no es cierto? O ese tercio que hoy está indefinido. Digo, ¿cómo cree que puede jugar Labaña y cómo cree que va a ser el rol de los gobernadores en torno de esto? Bueno, primero creo que es muy importante el aporte que puede hacer Roberto Labaña a este espacio, todos los coincidimos. Lo que hay que entender es que, a diferencia de Cambiemos y Unidad Ciudadana, que son espacios con liderazgos consolidados, ¿no? Y que ese espacio depende de ese liderazgo, el proceso de construcción de Alternativa Federal es totalmente distinto. Claro. O sea, el espacio se construye primero y a partir de ahí ahora recién se va a entrar el proceso de referenciación del eventual liderazgo que es el candidato. Con lo cual es imposible que alguien diga con un dedo este sí, este no, o soy yo y el resto no, porque es mucho más horizontal. Claro. Y la potencialidad de este espacio está en lo que cada uno puede aportar. Es diferente el proceso de construcción. Entonces, me parece que sería dilapidar mucho esfuerzo un candidato, no solamente por el peronismo, porque este espacio tiene que ser muy por arriba del peronismo e incorporar otros sectores. Sería perjudicial, sería dilapidar esfuerzos, una candidatura individual por afuera de Alternativa Federal. En este momento de panorama político, Raúl, hay unas placas como para ir viendo, le vamos a pedir al señor director si puede ir poniendo algunas placas para que Raúl Timerman esté comentando también. Nosotros hacemos una encuesta sistemática mensual que es presencial en el AMBA, Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense. Es un área donde últimamente, digamos, Cristina se ha fortalecido y el gobierno se ha debilitado. Yo puedo mostrar algunas cosas. Por ejemplo, la placa 5. La pregunta que se le hace a la gente es, ¿piensa que el gobierno va en el camino correcto y hay que darle tiempo, que es la línea amarilla? ¿Piensa que el gobierno ya fracasó y hay que volver al kirchnerismo, que es la línea azul? Fíjense cómo estaban antes y cómo están ahora. Y la otra, la línea roja, que es la que más constante se ha mantenido en el tiempo, es usted piensa que hay que buscar una nueva alternativa. Y acá están más o menos 40-40, hay que buscar una nueva alternativa, hay que volver al kirchnerismo, en una zona donde el conurbano bonaerense, que pesa mucho acá, la fortaleza del kirchnerismo es muy grande. O sea que es importante ese hay que buscar una nueva alternativa. El tema de que hay que buscar una nueva alternativa, y ahora que acaban de hablar de Roberto Labaña, es lo siguiente. Roberto Labaña dice, yo en Alternativa Federal no puedo ir a las PASO. Y ahora estoy tratando de reflexionar sobre su pensamiento. ¿Por qué? Porque es un espacio más bien peronista y yo soy capaz de atraer fuerzas no peronistas, como puede ser el socialismo de Santa Fe, el radicalismo de tradición socialdemócrata
de esa línea Alfonsín, Simón Lázara, de la Internacional Socialista, y que ahora está Ricardito Alfonsín, y eventualmente puede llegar a estar Martín Lustó, y puede llegar a estar Freddy Storani. Esos no van a ir a votar a un espacio peronista. Entonces ahí no puede. Si finalmente deciden hacer un espacio, van a tener que generar un nuevo espacio. Claro. Donde el Alternativa Federal sea una parte de ese espacio, o a lo mejor el Frente Renovador sea una parte, otro partido sea otra parte, pero donde sí puedan ingresar estos nuevos aportantes. De cualquier manera, si no llega a haber paso, y si llegan a ir, como Laura dice, por separado, Roberto Lavagna de Alternativa Federal, Roberto Lavagna y Alternativa Federal se van a anular mutuamente y ninguno va a salir segundo. Claro. Y entonces va a haber un balotaje entre un frente, Unidad Ciudadana PJ y Cambiemos. No digo Macri y Cristina porque no sé todavía si serán ellos. Vamos a ver si podemos ver otra placa también que tiene que ver con el mismo estudio que ustedes, Raúl Timerman, vienen realizando. Bueno, por ejemplo, podríamos ver, si las elecciones fueran ahora, la placa 3, que dice, si las elecciones fueran ahora, ¿usted qué votaría, gobierno o oposición? Gobierno es la línea amarilla, y fíjense cómo gobierno va perdiendo fuerza y oposición va ganando. Desde aquí, como ustedes se imaginan, no alcanzo a ver, pero digamos está alrededor arriba del 70% que votaría oposición en el AMBA siempre. Aclaro, no es todo el país esto, es el AMBA. Lo que pasa es que esos que votarían oposición no votarían a un solo candidato, mientras que los votarían oficialismo, votarían a un solo candidato. Pero fíjense, hicimos una pregunta que es interesante, la placa 1. ¿Usted volvería a votar, y esta sí que desde aquí no alcanzo a leerla, si usted volvería a votar a quien votó en el balotaje de 2015, y los dos candidatos fueron Scioli y Macri, digamos, y lo que se ve es que hay una retención mucho más grande del voto de Scioli que la del voto de Macri, como es razonable, digamos. En realidad Scioli, si uno lo mira como decir, vos te vas a encargar de la campaña del candidato que va a tener que competir con Mauricio Macri. Elegí libremente el candidato y vos vas a ser el responsable de la campaña. Yo elegiría a Scioli y iría con el debate del 2015, porque es terminante eso. Digamos, no hay discusión. Claro. Ahí se terminó la discusión. Raúl. Para el diputado Pablo Cociner, preguntarle si sectores de oposición que dicen unidos ganamos las elecciones y cambia el rumbo de la Argentina con un nuevo gobierno. En esa instancia crucial, definitiva, Alternativa Federal, ¿iría en un espacio junto a Cristina Kirchner si fuera candidata? Y no sería Alternativa, habría que cambiarle el nombre. Porque, a ver, creo que los espacios buscan representar las distintas intenciones de la sociedad. Si vemos las dos curvas de la primera placa, está claro que si eso podría decirse que el gobierno está en serios riesgos de llegar a un balotaje. Porque vos tenés casi en una identidad de posición los que buscan una alternativa, los que buscan votar al kirchnerismo, y los que quieren continuidad está abajo. Así es. Con lo cual, hoy el gobierno está en un serio riesgo de no poder ingresar a balotaje. Entonces, ¿qué digo? Sería muy poco inteligente no darle a aquellos argentinos que no quieren votar ni a Macri ni a Unidad Ciudadana, dejarlos sin alternativa. Entonces me parece que, aparte la política no creo que sea matemática, eso es mi opinión personal, no soy un gran analista, pero me parece que por más que diga, bueno, ahora vamos todos juntos, y la gente dice, no, pues si yo quería una alternativa, ¿por qué? No se suman los votos. Lo que hoy representa Alternativa Federal como intención de voto es porque es una alternativa. El día que deje de ser una alternativa y pase a ser Unidad Ciudadana o una unión, deja de representar a ese sector. Entonces, yo veo que por ahí hay algunos compañeros que simplifican mucho el análisis. Bueno, vamos todos juntos y ganamos. No es tan así el comportamiento de la sociedad. Hay que salir del rol de la política y ponerse en el lugar de la gente que vota y que expresa distintas expectativas. Entonces, la expectativa que estamos construyendo nosotros es
la de una alternativa para la sociedad. Entonces, si dejamos de ser una alternativa, no creemos que la gente nos va a votar en un proceso de unidad. ¿Cuál cree usted que será el eje de la decisión del electorado en los próximos comicios? ¿La economía, la seguridad, la corrupción, la ciencia y tecnología, la justicia? Creo que la economía, yo no lo digo tampoco porque piense yo, ¿no? Que uno algo leyó y estuvo viendo de opiniones. Me parece que, si bien es todo importante, todos los parámetros que voy a decir, creo que la economía hoy está siendo determinante porque es lo que la gente sufre todos los días, ¿no? Sin dejar de lado, creo que la economía te plantea el 70% de decir queremos cambiar, o sea, queremos otra cosa. Ahora, después, ¿qué es la otra cosa? La va a definir por los otros valores de acuerdo a cómo ponga la escala, la corrupción, la seguridad, la confianza en el dirigente, una visión de algo distinto. Y eso lo vamos a ver, creo yo, más cerca de la elección. Yo sí creo que gran parte de los argentinos todavía no decidió qué es lo que va a votar, y ahí es donde tenemos nosotros mucha expectativa. Bueno, estamos cerrando. Laura. La última cortita. A ver. En los últimos días tuvo bastante repercusión este llamado, esta convocatoria de Macri a firmar 10 puntos. Sí. Digo, ¿un manotazo de ahogado o realmente un reflejo de una estrategia política por parte del gobierno? No, yo creo que está obligado por las circunstancias. Las circunstancias de que le está yendo mal, de que él nota que hay un divorcio de la sociedad con el gobierno. Si realmente sería genuino esta idea de diálogo, que ojo, no hay que descartarla. Yo digo, lo último que hay que romper en la Argentina, y vamos a la primera parte de este programa, es el diálogo, claro, es la convivencia. Entonces, yo no creo que haya que sentarse a firmar un acuerdo de los 10 puntos del gobierno. Creo que hay que sentarse a discutir con el gobierno y decirle de nuestra óptica qué es lo que está mal, qué es lo que habría que cambiar, en qué uno puede coincidir, pero todo indica que es tarde, ¿no? Porque esto habría que haberlo hecho cuando el gobierno había ganado las elecciones en 2 oportunidades, en el 2015 y en el 2017. Seguro. Raúl Timerman, antes de irnos, ¿una nueva placa? No, quisiera hacer una pequeña reflexión respecto a cómo se va a desarrollar la campaña electoral. Yo veo que se le está dando cada vez más importancia al trabajo en las redes, ¿no es cierto? A todo lo que es campaña digital, etcétera. Yo quiero volver un poco a la esencia de cómo se elige, cómo la gente elige. La verdadera batalla en la campaña electoral no se da ni en la televisión, ni en la radio, ni en las redes sociales, se da en la mente del elector. Todos estos son medios para llegarle al elector, y la mente del elector para la decisión del voto funciona con 2 variables, una racional y una emocional. Y esas 2 variables donde se juntan es en la vida diaria del elector, en cómo le está yendo a él, cómo siente él que le va en el trabajo, a los chicos en el colegio, el hecho de cómo le cambió la vida, que por el tema de inseguridad tiene que acompañar al chico al colegio y volver. Yo cuando era chico iba caminando al colegio, claro, y volvía caminando, ¿no? No existían una cantidad de cosas que hoy existen. Y por otro lado, la cantidad de electores que deciden su voto a último momento. Va a ser una campaña donde se van a poner en juego una cantidad enorme de recursos, pero que finalmente los electores van a terminar definiendo en base a su vida cotidiana. Muy bien, Raúl Timerman, Pablo Cosina, gracias por estar en la jornada de hoy aquí en Diputados Televisión. Bueno, hacemos una breve pausa y más Hay Quórum, ideas en debate. Nuevo bloque de Hay Quórum, ideas en debate, y vamos a hablar como comenzamos el programa. Vamos a presentar a nuestros invitados, el diputado nacional Eduardo Amadeo, diputado de Cambiemos, la diputada Carla Pitiot, diputada de Frente Renovador, gracias por acompañarnos. Una reflexión con lo que pasó con el diputado Olivares en el día de hoy, diputada Carla. Sí, la verdad es que uno despertarse con noticias así tan conmocionantes hace que la verdad que las palabras sobran, pero uno se tienta de ver cuál es y averiguar cuál podría haber sido el móvil.
parece que eso hay que dejarlo del lado para que la justicia, para que la investigación avance al respecto, pero desde lo institucional no deja de ser un golpe enorme a la institucionalidad, porque no fueron ciudadanos, que vamos a decir, comunes, sino que es un ciudadano elegido electoralmente, un diputado nacional, un funcionario también. Entonces, la realidad es que hay que urgentes respuestas a la gente y desde nosotros, obviamente, desearle la pronta recuperación a Héctor. Yo al otro funcionario la verdad que no lo conocía, pero sí con Héctor he compartido estos 3 años y unos meses como diputados juntos y la verdad que un gran tipo y esperando que se recupere pronto. Y, por supuesto, la justicia que actúe lo más rápido posible porque no pueden quedar estas cuestiones sin resolverse, sin saberse el porqué. En eso tenemos que pensar. Eduardo, la justicia tiene que rápidamente esclarecer el hecho. A estas horas, estamos grabando ahora, se estaba avanzando muy rápido, pero yo sobre todo también quiero, hace mucho tiempo que no hay un episodio de esta gravedad en la vida institucional argentina. Y sobre todo recordar al amigo, yo tengo la suerte de haberme sentado a 4 bancas de él, con lo cual conversábamos mucho, un tipazo, defensor de su provincia, productor de aceitunas y siempre preocupado por la industria olivícola, muy trabajador, el de los diputados que estaban todas las semanas aquí, en muchas comisiones, una buena persona y un mejor diputado. Bueno, vamos a seguir pensando en el tema y seguir analizándolo hoy, pero vamos a cambiar también de tema en el programa de hoy. Vamos a hablar, Carla Pitiot, estuvieron en la Feria Rural, como ella es tradición, hay un stand del Congreso de la Nación, estuvieron hablando junto con la diputada Los Penato, la diputada Graciela Ocaña, con Carla Carrizo, moderó Gabriel Suet, leyes abiertas en la República Argentina. Sí, la verdad que una experiencia bárbara. Ya es el segundo año que me toca estar en la feria, en la feria del libro, en el stand del Congreso de la Nación. Se suscita esto que la gente pasa y quiere saber de qué se trata, que en realidad de eso se trata también. Entonces, escuchar y tal vez tener la posibilidad de tener diputados ahí cerca donde uno les puede consultar acerca no solo del tema en cuestión, sino de otras cuestiones. Así que muy buena. Esa conversación con el ciudadano y la ciudadana está buenísimo. Y justamente la temática tiene que ver con toda la promoción que se da desde la Dirección de Modernización de la Cámara de Diputados, no solo con el proyecto de leyes abiertas, que es esa co-creación entre los diputados y los ciudadanos para que nos ayuden a ver cuáles son sus inquietudes, si nosotros tenemos un proyecto de ley en qué puede el ciudadano o la ciudadana aportar para que esa ley sea mejor, con una mirada que tiene que ver con no solo una mirada técnica, sino desde el ciudadano común. Y puntualmente la ficha limpia nos convocó un proyecto de ley que se debatió el año pasado, que no pudo llegar a recinto y que tiene que ver con ¿qué condiciones le exigimos nosotros a quienes son candidatos electivos? O sea, ¿qué méritos se requiere hoy para llegar a ser representante de nuestros ciudadanos y ciudadanas? Y por eso la ficha limpia o boleta limpia, porque hay proyectos disímiles, pero que tienen que ver con un objetivo común: ponerle mayores condiciones a quienes quieran ser candidatos y quieran representar al pueblo. Y en este sentido, este proyecto de ley de ficha limpia tiene que ver con una convocatoria que hace Change.org de que quien tenga 2 condenas o condena en segunda instancia de delitos vinculados con corrupción no puede ser candidato. Bueno, un debate me parece interesante también que se dio. Laura Serra. No, bueno, uno no puede evitar hacer alguna traslación con lo que sucede actualmente, teniendo en cuenta este proyecto de ley de ficha limpia, ¿no? Porque si existiese esta ley hoy, si estuviera vigente, digo, habría, por ejemplo, Carlos Menem no sería senador, o Cristina Fernández de Kirchner tampoco lo sería, ¿no? Tenés que tener 2 condenas. 2 condenas. Bueno, es el caso de Menem, por lo menos. Exacto, es el de Menem. Y por eso es que se suscitó también muy bueno el debate, el tema del caso Menem, porque el caso Menem llegó a la Corte Suprema y en ese sentido hay un proyecto de Graciela Camaño que tal vez no coincide en todo, pero sí en el objetivo con el de Change.org, en el que habla del doble conforme, claro, que en realidad tiene que ver con esta situación procesal.
lo importante es llegar a discutirlo en la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Queremos o no queremos más condiciones de moralidad y de ética para nuestros funcionarios? Si decimos sí, avancemos con algún proyecto que tenga que ver con esto. Hoy solamente lo tenemos en nuestra Constitución Nacional, artículo 16, el que habla de idoneidad. Pero si entendemos la idoneidad no solamente desde lo técnico o lo académico, y hablamos de idoneidad también moral, tenemos que poner algunas condiciones. Y el hecho de que haya una persona que esté imputada, procesada o condenada, después veremos qué etapa del proceso le ponemos es la clave, que ¿no? es la Digamos, clave, claro. y también un elemento, bueno, pero va a tener que estar discutido en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en el recinto. Si a mí me preguntas, así yo digo condena en segunda instancia para que no haya cuestiones vinculadas con inconstitucional, con el tema de la legítima defensa, del principio de inocencia. Y el otro elemento que me parece importante es el tema de los funcionarios que evaden el juicio político. Entonces, en ese sentido, hay proyectos, el de Graciela dice, el que sea inhabilitado por juicio político tampoco puede ser candidato, o el que se avive de que va a venir un juicio político y renuncie. Entonces, también esa persona que renuncie y que no se somete al juicio político, que esté inhabilitado para ser candidato. ¿En qué países existe esta legislación? La más cercana y en los términos en que se está planteando para que se discuta después de las elecciones del 2019, es decir, hay un acuerdo de ciertos bloques para que esto no se entinte con lo electoral de este año, porque ustedes sabían que se había discutido el año pasado y no pudo llegar a buen puerto. Entonces, para dilucidar cualquier circunstancia que tenga que ver con suspicacias después de la elección. Y en ese caso, el proyecto es el de Brasil. En realidad es el que habla de doble condena y es el que está aprobado desde el 2010 en Brasil, pero que estuvo con una vista a la Corte Suprema y en el 2012 tuvo la ratificación de su constitucionalidad en la República de Brasil, que es lo que le impide hacer Lula candidato. Claro. Uno de los problemas que habría en la Argentina es la lentitud de la justicia argentina, que dilata por muchos años causas que debería dar su veredicto. Bueno, creo que es el segundo punto. Uno es la etapa del proceso y otra de las cosas que hay que discutir es hasta qué punto la justicia es justicia si no llega a tiempo. Eduardo, están los 10 puntos del Gobierno Nacional, los 10 puntos del presidente Mauricio Macri. ¿Se pueden sumar, este tema a lo mejor se pueden sumar también a acuerdos políticos? Hablamos del respeto a la ley y el fortalecimiento institucional. Los 10 puntos no son una plataforma política, son como una base mínima. A ver, son como los cimientos de una casa, que pueden ser 10, 12, 8, 14, dependerá del diálogo. Pero a nosotros nos parece que, primero, en la sociedad argentina hoy día hay mucho miedo al futuro, por la razón que sea. Hay miedo a lo que puede pasar con la economía, hay miedo a lo que puede pasar con las elecciones. Entonces creímos que era bueno poder tener una base de acuerdos mínimos que reduzca ese miedo al futuro, que le dé previsibilidad y que sea como el inicio de una conversación sobre las cosas en las que la mayoría de los argentinos estamos de acuerdo. De hecho, yo veía una encuesta ayer, el 64% de los argentinos está de acuerdo con este diálogo. Se pide todo el tiempo, todo el mundo pide diálogo, diálogo, diálogo. Bueno, nosotros dijimos, acá está, son 10, pueden ser 12, 8, 14, insisto, pero, a ver, podemos estar de acuerdo con tratar de tener una situación fiscal controlada para que no tengamos inflación. ¿Podemos o no estar de acuerdo en casualmente respetar la ley, los contratos y los derechos adquiridos, la propiedad privada? ¿Podemos o no estar de acuerdo en evitar otro default como el que tuvimos en el 2002? Entonces, este es el primer objetivo, tratar de darle previsibilidad a la sociedad. El segundo objetivo es establecer un espacio de diálogo, un espacio de búsqueda de acuerdos, más allá de las rivalidades propias de las elecciones. Claro. Y uno de los temas que también, por lo menos, tuvo impacto en la sociedad y en los periodistas también, era la noticia de verlo a Scioli ingresando a Casa de Gobierno, de Sergio Massa firmando una nota para enviársela al propio presidente de la Nación, algo que tendría que ser natural en la República Argentina o en cualquier país democrático.
Nosotros acá en Que el la Congreso... oposición dialogue con el gobierno. En el Congreso estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho todos. Juntos, con el oficialismo en minoría, hemos sacado 250 leyes y la oposición, la verdad que ha sido muy constructiva en este sentido. Pero probablemente faltaba este nivel de diálogo a nivel del Ejecutivo. Y yo, a ver, no solamente Scioli, las iglesias, la católica, la evangélica, la cantidad de organizaciones empresarias y sociales. La Argentina tiene hambre de diálogo y de acuerdos. Y esto es lo que estamos viviendo en este momento. No, a nivel de candidatos, perdón, Raúl, a nivel de candidatos, porque bueno, el presidente Macri ha convocado a distintos candidatos de la oposición a, bueno, suscribir este consenso de 10 puntos, pero lo cierto es que ha habido como reacciones distintas, divergentes. Massa en principio dijo que no, pero después que sí, o que sí, pero con cambios, y después Labaña lo mismo, como que están corriendo, o parece como que estuvieran corriendo el arco todo el tiempo a la hora de ir a la Casa Rosada y firmar o entablar un diálogo cara a cara, ¿no? No sé, ¿cómo está usted viendo la reacción de la oposición ante esta convocatoria del oficialismo? Ha habido diversas reacciones, pero a mí me parece que es muy fuerte para los líderes de la oposición ver la reacción social. O sea, mucha percepción en la sociedad de que sí queremos ese diálogo. Entonces, esto es parte de lo que yo les decía antes, cuando decía 10, 8, 12 o 14 puntos. Muchos están diciendo no es suficiente. Bueno, pues agreguemos. Nosotros creemos que lo que hemos propuesto es como la base mínima y en general en eso hay acuerdo. Algunos quieren agregar más cosas, pero creemos que hace a la buena calidad institucional y sobre todo a la previsibilidad, a no tenerle miedo al futuro. Sectores de la oposición convocados dijeron que verían de buen gusto que el gobierno rectificara políticas en ese ámbito. ¿Está dispuesto a rectificar políticas como la económica, por ejemplo, el Poder Nosotros Ejecutivo? Estamos dispuestos a oír ideas concretas con lápiz y papel. Esto es que alguien venga y nos diga, bajen la tasa violentamente. No intervengan en el mercado, sí intervengan en el mercado. Aumenten los sueldos y nos digan cuáles son los impactos. Estamos absolutamente abiertos a esas ideas. Entonces queremos que nos digan cuáles son las ideas y cuál es el impacto. Pongámonos de acuerdo en que si yo digo bajo la tasa a la mitad, puedo tener una corrida sobre el dólar. Si yo digo triplico los sueldos, puedo tener un aumento de la inflación. Así que a todos los que nos traigan lápiz y papel son bienvenidos. Carla, ¿es una medida electoral la convocatoria discusión de estos 10 puntos por parte del gobierno o no? Toda actitud por parte del oficialismo, y lo conversábamos también con otras cuestiones de políticas aplicadas en un año electoral, todo va a estar pseudo teñido de electoralista. Yo prefiero siempre pensar que no, que las cosas importantes, que es por lo menos terminar con esta crispación política que hay en la Argentina, que la estamos sufriendo todos, que no es de ayer, que me parece que cada vez se profundiza más, que nos duele a todos los que amamos la política y la verdad que es una sensación de casi violencia política que se da, a pesar de, como decía el diputado, nosotros hemos logrado en el Congreso no solo buscar consensos, y también encontrarlos. Ahora, yo siempre prefiero pensar que el diálogo siempre es bueno, que uno nunca podría negar. ¿Por qué tendría yo que negarme al diálogo si del otro lado me están ofreciendo y me está... ¿Puede ser tarde? Bueno, puedo decir que es tarde. Puedo decir que es oportunismo en... Está bien, lo puedo decir, pero lo que tengo que hacer es tal vez reservarme eso y hacer una propuesta, ser proactivo. Massa lo ha hecho, yo realmente lo admiraba en este sentido, lo tengo que decir. Él ya viene hablándolo desde el 2 de abril, los 10 puntos, que podrían ser 10, podrían 5, 4. Cuando... En realidad casi nadie hablaba de esto y la realidad es que él lo dijo. Ahora, ¿por qué él lo dijo primero? No, lo que tenemos que consensuar estos puntos en los que estamos de acuerdo, los que no estamos de acuerdo, manifestar que no y empezar en serio a trazar una agenda que le convenga al país y no para gestos para el afuera o gestos a los mercados. Yo la verdad que me parece que tienen que ser gestos para la gente. La gente pide diálogo, la gente está pidiendo que nos pongamos
estamos de acuerdo, oficialismo y oposición, y evidentemente deben estar teniendo la razón de que algo debemos estar haciendo mal, que no podemos lograr la búsqueda de puntos de encuentro. Así que todos tenemos que aportar. Laura. Bueno, quizás un punto de encuentro que se vaya a dar en el Congreso en los próximos días va a ser, bueno, el tratamiento de distintos proyectos de ley, entre ellos el de financiamiento de las campañas políticas, que tengo entendido hay bastante consenso entre todos los bloques, se volvió en Senado con una mayoría contundente. Bueno, no hubo legisladores suficientes para tratarse esta semana en la Cámara de Diputados, pero la idea es avanzar, tengo entendido, la semana que viene. Efectivamente, estamos muy cerca de lograr un acuerdo total, tenemos diferencias, inclusive adentro de nuestro propio interbloque hay algunas diferencias, pero no hay nada, yo digo, que el mate y el café no puedan resolver. Entonces, y el otro tema importante de la semana... Está cercano el acuerdo con, creo que ley de financiamiento y algún otro proyecto que ojalá se dé, que ha quedado trunco el año pasado. El otro tema importante de la semana es la ley antibarras, que muchos vieron una acción dilatoria cuando se abrió a sucesivas entrevistas protagonistas del sector, pero lo concreto es que se está avanzando. ¿Qué debe tener una buena ley antibarras en Argentina para terminar con la violencia? ¿Qué pregunta? Bueno, lo que debe tener me parece que es lo que estamos proponiendo desde muchos de los bloques, y el oficialismo también tiene un proyecto, un capítulo de prevención. Nos parece que no solamente tiene que ser punitivo en el aspecto de modificar o crear tipos penales, que nosotros sí estamos de acuerdo, para nosotros tiene que ser específico un tipo penal vinculado con una asociación ilícita, vinculada con las cuestiones en el entorno al fútbol, que el Código Penal hoy como está no alcanza, para que la justicia pueda hacer el brazo tendiente para que sean sancionadas este tipo de conductas delictivas, que cada vez vivimos en un mundo donde se va mutando la forma delictiva, y la realidad es que el fútbol es un gran negocio para unos pocos, que además mancha con otros tipos, de delitos. Entonces se convierte en una mafia, en delitos complejos que se van entramando. Así que la realidad es, hay que tocar el Código Penal. Algunas penas entendemos que deben ajustarse también, y en el sentido de un capítulo de prevención es en lo que estamos tratando de ponernos de acuerdo con el oficialismo, para que no sea solamente 2 o 3 artículos, sino que sea un capítulo con contenido enorme, para que realmente no se llegue al hecho delictivo, que no se ejecute el delito. Bueno, a ver, estamos cerrando el programa. Otro de los temas que queda pendiente es la ley de góndolas, Eduardo, también. Sí, la ley de góndolas está también para salir, tiene al dictamen favorable en una de las comisiones, así que yo también creo que para la próxima vamos a tener esta ley. Y un comentario sobre Barras. Barras nos refiere a un acuerdo básico de los argentinos, que es no a la violencia, no a las mafias. Y por eso es bueno que podamos llegar a acuerdos en esas cosas, ¿no? Estamos diciendo no a la violencia y menos aún a las barras. Así que los acuerdos son posibles. ¿Los que no responden la posibilidad de acordar y la posibilidad de dialogar quedan afuera del sistema o no? No. Deberán poner la cara frente a la gente, ¿no? Digamos, cada uno es responsable de sus hechos, y en estos temas tan importantes nosotros pensamos que vale el diálogo, que cada uno se haga cargo. Muy bien. Diputado Eduardo Amadeo, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Diputada Carla Pitiot, gracias. Laura, Raúl Graneros, gracias. ¿Quedó algo? Nada, ¿pendiente? Todo cumplido. Muy bien. Entonces nos reencontramos en una semana. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, por aquí, por Diputados Televisión.